donde se hizo el estudio de caso. Se encuentra a 45 kilómetros justo de la ciudad de Mérida. Y las lluvias normalmente son de mayo a septiembre. Tiene la característica de tener, los cuerpos de agua no están a nivel superficial, sino que todos son subterráneos. Entonces, este elemento es importante para la forma en la que se hace en la que se producen los alimentos. Bueno, como parte de las actividades, además de dedicarse al tema de los solares y la milpa, cuando aún, para las personas que aún se dedican a esto, otra de las actividades es la industria, el comercio al por menor, que tiene que ver justo con la venta de los excedentes de las frutas, las verduras que se generan en los solares o en la propia milpa y algunos otros bienes básicos. El caso de la industria manufacturera, que tiene más que ver con la producción de textiles. Todavía hay textiles artesanales, pero hay talleres en donde se emplea pues, a mujeres para realizar los textiles. Y otro elemento importante, digamos, dentro de la economía de esta pequeña población es el servicio de alojamiento, que hay como un lugar, pero en donde se preparan también alimentos y bebidas derivados también de los productos que se producen. En este caso, pues bueno, se alternan las actividades que ya se han mencionado en otros capítulos, en otro momento, sobre el solar y la milpa. Perdón. Pues bueno, lo que se hizo en este capítulo, se está elaborando, es el calendario agrofestivo. Esto tiene que ver, es una herramienta que permite, por un lado, identificar las fechas o los ciclos productivos de temporal de siembra. En este caso, para el caso de la comunidad ha sido de maíz de ciclo corto. Y esto permite también establecer correlaciones temporales y además correlaciones con la propia cosmovisión de la comunidad. Cada calendario se adapta en relación a lo que cada comunidad puede, o a cada temporalidad y a cada cosmovisión propia de la comunidad. Entonces, en este caso, pues bueno, el calendario original, digamos, el calendario que va de 1960 a 1990, ¿por qué se establece esta periodicidad? Se establecen dos calendarios, este es el primero y este es el segundo, que es como el calendario que va pasado la década de los 90, porque los entrevistados, por un lado, los entrevistados mencionaban justo cómo se hacía milpa cuando ellos eran niños y también o adolescentes, ¿no? En este caso estamos hablando de personas que van de los 40 a los 80 años. Y en todo caso, cómo sus padres realizaban o hacían milpa. También, por otro lado, se tomó desde la década de los 60 porque aquí justo cae el boom en Equenero. Como reemplazo llegan los polímeros y los plásticos, como reemplazo de las fibras del enequén. Se cae justo la industria enequenera en Yucatán y pues había que retomar las actividades que tuvieran que ver con la producción de alimentos. Y por otro lado, pues bueno, esos son los elementos fundamentales. Y acá, bueno, el ciclo empieza en el mes de octubre, que es la selección del terreno, o era como así se hacía. Se llama Shimbalkat, que es como la exploración. Y en este caso se hacía justo un ritual para pedir permiso al guardián del monte para que nada les pasara a las personas que fueran a trabajar o a hacer la tumba. Por el mes de enero y febrero se empezaba a hacer la tumba para que en el mes se dejara un mes de descanso
la hojarasca secara y posteriormente empezaba el periodo de quema. Desde la percepción de las personas que se entrevistaron, la ceniza que quedaba reposando en todo el mes de abril servía como una especie de fertilizante para la tierra, y en el mes de mayo, la primera semana de mayo, empezaba la siembra. Cuando no caía la lluvia, se hacía una ceremonia que tenía que ver con la petición de lluvia al dios Chak. Y en el mes de junio y julio era el deshierve, que tenía que ver más con ya sea deshierve o chapeo, que implicaba más o menos trabajo según lo que requirieran. Y en el mes de agosto y septiembre ya era el Holche, que es el atole nuevo, lo que tiene que ver con la ofrenda de las primeras cosechas, con las primeras cosechas. En este caso, lo que mencionan es que se producían de 2 a 3, 4 hectáreas. Las familias eran, los miembros varones de las familias iban a trabajar por varias semanas porque la cantidad de hectáreas que se trabajaba era considerable, pero este ciclo les permitía alimentarse durante todo el año. Entonces, realmente nunca se quedaban sin comer porque siempre tenían algo que sacar de la milpa. Había espacios de almacenaje de las semillas o de las propias cosechas, y que estaban destinados a eso, y por tal también había métodos específicos para la preservación de semillas. Posteriormente ocurrió que, bueno, las lluvias ya no llegaron en el mes de mayo, han estado llegando en el mes de pasado, la última semana de junio, y a veces incluso la primera o segunda semana de julio. Entonces no pueden empezar las siembras si no es hasta que empiece la lluvia. Y también como no hay cuerpos de agua cerca, no hay forma de poder hacerlo de otra forma más que por temporal. Igual se hace la tumba en enero, febrero se deja secar y marzo se hace la quema. Se hace el deshierve, se recorrió hasta el mes de agosto. En el mes de septiembre a finales y el mes de octubre, ya las 2 primeras semanas de octubre, empiezan a ver las primeras cosechas, y esto es lo que se ofrece a los dioses como agradecimiento. Todavía en algunas casas, en algunas familias. El punto aquí es que tampoco hay ya sacerdotes, los llamados man, ya no existen, es decir, queda uno y queda en un poblado lejano. Entonces, ya estas ceremonias se perdieron prácticamente, ¿no? Lo que ocurre, o ellos asocian justo este movimiento de casi mes y medio al cambio climático. Entonces ya no está lloviendo cuando tenía que llover, y esto les mueve todo el calendario. Por otro lado, esto que se cosecha ahora ya es alrededor de 400 a 800 hectáreas. Entonces ya es muy poco. Realmente lo que los que trabajan la milpa pues son personas ya de edad adulta, adultos mayores. Los hijos han migrado a otras ciudades, a Estados Unidos o a Mérida, y en este caso ya no se generan estos espacios, ¿no? Donde toda la familia iba a la milpa a trabajar grandes espacios, y eso permitía que se alimentaran durante todo el año. Entonces, esta reducción de los espacios que realmente se siembran y se cosechan se han visto o han impactado justamente en que ya la milpa no da para poder comer todo el año, sino que ya es como una forma de preservar estos hábitos, esta costumbre, y también con el objetivo de obtener algún tipo de recursos, pero tienen que alternar con otras actividades, ¿no? Como las que se mencionaron en la diapositiva, en la segunda diapositiva. Entonces, alternan justo con actividades ya sea de transporte local o con actividades de comercio local. Esto pues puede tener explicación en que, uno, las personas que se dedican a la milpa
lo hacen ya de manera parcial porque ya no se cosecha, ni se siembra ni se cosecha lo que se hacía en décadas pasadas. Lo siguiente es que las personas dedicadas a la milpa ya son personas mayores y esto tiene un impacto en las habilidades y capacidades, ¿no? Los hijos ya emigraron y lo anterior también implica una pérdida considerable de las habilidades y conocimientos de la generación posterior, ¿no? Ya los nietos no tienen conocimiento al respecto y también existe, bueno, a partir justo de la década de los 90, empezó a flexibilizarse toda esta política que tiene que ver con la posible venta o privatización de las propiedades ejidales, ¿no? Y el abandono que ha surgido en el campo a partir del Estado neoliberal, entonces tuvo un impacto al parecer importante también en el caso de la comunidad analizada. Y bueno, lo que se rescata ahora es que es cierto que, bueno, todo esto que se ha presentado es un escenario un poco complicado, pero se han estado alternando también con nuevas formas de producir, ¿no? En este caso, incluyendo no solamente el maíz, la calabaza, el frijol y lo tradicional en la milpa, sino que además se cosecha junto con sandía o con melones o con otros frutales que también les permite obtener algún tipo de excedente. Y bueno, como parte de lo que de lo que se está trabajando ahora en este mismo apartado, es responder un poco a si la milpa tradicional maya combinada con los principios agroecológicos garantizan de alguna manera la autogestión y la autosuficiencia alimentaria en la comunidad de Sanacat. En este sentido, esto se pretende tratar de responder con la evidencia que se obtuvo de las actividades que se realizaron con la comunidad, con la cooperativa, en este caso con quien trabajamos, con Uyitlum, porque han estado realizando actividades que tienen un impacto interesante tanto a nivel agroecológico, retomando los conocimientos de la milpa, pero también a nivel de los meliponarios. Entonces, de los meliponarios y también de la crianza de animales de corral, lo que les permite de alguna manera generar fuentes de empleo o puentes para poder obtener recursos. Y bueno, hasta ahí dejaría mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Tu lector, alumno es La doctora. Alan Solórzano. Está apagado, ¿no? ¿Cómo lo prende? ¿Se escucha? ¿Ya? Bien. Bueno, pues yo estoy viendo un avance significativo en este capítulo que presentaste. Sin embargo, me hubiera gustado también más que presentaras el avance sobre el capítulo 1, porque, o sea, bueno, como yo no soy experto en tu tema, no sé muy bien por cuál va a ser el marco que va a regular la investigación. Hay muchas preguntas sobre los límites y los alcances de la misma, ¿no? Entonces, quizá alguien que lea más sobre tu tema, pues pueda fácilmente identificar hasta dónde va a llegar la investigación, pero pues yo no comparto esta línea de investigación como para saber, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se revisó el avance del capítulo 5, el cual se centra en el estudio de caso. La narrativa explicativa ha mejorado sustancialmente, se parece mucho más a lo que presentabas en el capítulo, creo que era 4, que tenía mucho más datos y estaba mucho mejor sintetizado, se podía seguir mejor la información. Sin embargo, hay cuestiones expositivas que pueden mejorarse, ¿no?
Otra vez hay un problemita ahí que hay que enumerar las páginas para cuando alguien la lea pueda hacerte mejor y más fácilmente los comentarios. Te lo vuelvo a repetir. En algunas partes, por ejemplo, se sugiere utilizar porcentajes y eliminar algunas palabras que puedan ser repetitivas. Te cito aquí el texto, por ejemplo, Yucatán cuenta con un determinado número de personas, de las cuales, y me pones el número completo, yo te diría que utilices mejor porcentajes para que sea más fácil la lectura, ¿no? Obviamente estoy utilizando una parte muy particular del texto, pero pues se puede adaptar a muchas partes, ¿no? También hay que revisar las citas, hay algunas citas que están incorrectas. Aquí encontré creo que es una gráfica sobre la población de Yucatán que dice NEGI en vez de INEGI. Son algunos errorcillos que hay que cuidar. También los gráficos. Hay un gráfico sobre las unidades económicas según el sector económico de 2019, que es el cuadro que presentaste, nomás que llevado a gráfica, me parece. Entonces es duplicidad de información. Elimina uno de los dos. Y en caso de que dejes el cuadro, pues hay que ponerlo en español porque decía unit sector o algo así al principio. Entonces hay que checarlo nada más. Esto no lo voy a decir. Algunos errores de forma. Por ejemplo, dices 3/4 partes con número. Hay que ponerlo con letra. ¿Qué otra cosa que sea importante? Sobre las citas también. Yo planteo que es mejor, en vez de poner Terán y Rasmussen todo entre paréntesis, mejor pon Terán y Rasmussen entre paréntesis 2009, ¿no? Se ve más elegante, o por lo menos en mi opinión así estaría mejor escrito. Y en una parte muy concreta hablas precisamente sobre Terán y Rasmussen, pero no dices por qué son importantes estos autores y los vas a citar en varias partes. Son como 3 o 4 citas sobre estos autores, hay que decir por qué son importantes y su enfoque. Y si hay más, pues también decir que hay más, con nombre y apellido, pero decir que estos van a ser los más importantes por esta cuestión, por esta otra, etcétera, etcétera. También hay una parte donde habla sobre el dueño del monte, precisamente, que dan gracias al dueño del monte, hay que ponerlo entrecomillado, si no, pues el dueño del monte pues será el cacique de ahí, entonces, para que quede claro. Y hay una parte que yo creo que debe también suprimirse, que es sobre el pie de página número 7, donde habla sobre el dios Chak, que está representado por 4 elementos, el de norte, sur, este y oeste, ¿no? Eso, o sea, culturalmente está bien, ¿no? Pero para la parte del texto, pues es información irrelevante para, al menos, que se diga por qué es relevante, ¿no? Que se hace una ceremonia norte-sureste, bueno, pues ya es relevante, pero si no, no. Y hay algunos pequeños errores de sintaxis y hay que releer otra vez y identificar dónde se encuentra, ¿no? Y ya es todo por mi parte. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector especializado, Claudia Camacho. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Marian, y a todo y al posgrado por la invitación de nuevo a leerte. Yo coincido en algunos puntos con el lector anterior y agregaré algunos otros más. Entonces, bueno, hicimos, al igual que como lo dijo el compañero, la lectura del capítulo 5, que nos presentas, que es un capítulo ya enfocado en los resultados, en tu trabajo de campo, que nos adelantabas en la otra presentación de avances. Bueno, me voy a enfocar primero en los comentarios de fondo, porque sé que vas a seguir trabajando el texto y porque a lo mejor estos comentarios de fondo te sirven. Y después en los de forma. Entonces, mira, a mí me parece que ya va tomando bastante cuerpo el capítulo y se va redondeando también el texto completo de la tesis. Porque, bueno, este redondeo donde tú presentabas primero la parte teórica, la parte metodológica, la crítica epistemológica, y ahora nos presentas este caso de estudio, este caso de campo que fuiste, que trabajaste allá, que conociste durante 3 meses seguidos de manera muy, muy cercana,
cómo se va a relacionar todo lo que ya nos presentaste antes con este caso. Entonces se va redondeando. Sin embargo, creo que falta todavía que aterrices algunos ejes de análisis. Justo lo que decía el compañero del marco de la investigación. Es decir, cómo el marco que tú presentaste previamente en los otros capítulos te da las líneas o los ejes o los indicadores para analizar todo este resultado. Entonces, bueno, yo haría énfasis en eso, que tú observes que tus ejes de análisis sean bien reflejados en este capítulo. Por ejemplo, desde el título tú dices, voy a hablar de configuración económica, de epistemológica y ecológica, ¿no? Entonces, ¿cómo estos resultados están? Siento que les hace falta profundizar un poco más o profundizar un poco más en la redacción a partir de lo que tú ya viste en campo, de todo lo que tú trabajaste, para decir, bueno, cómo esto está configurando lo económico, lo epistemológico y lo ecológico. Tal vez es algo que ya has pensado como para estas secciones que faltan, pero bueno, a mí me llamaba la atención. También, por ejemplo, partiendo de los avances previos, nos presentabas toda pues, la teoría de la economía ecológica radical y del metabolismo social, es decir, cómo esto que nos presenta se va configurando hacia cómo estos modelos de Milpa, por ejemplo, significan un tipo de metabolismo social y no otro. Por ahí podrías explorar un poco. Igual como un tipo de milpa y no otro, está generando los conocimientos, lo empiezas a decir, pero no lo nombras como tal, no lo nombras como esta es la epistemología, esto implica, esta forma de hacer milpa implica esta generación de conocimientos, esta otra forma es una manera diferente. Y algo bien importante que creo que sí hace falta, que a lo mejor lo vas a poner en la sección de la última que pones las preguntas de cómo esto aporta o no a la soberanía alimentaria del lugar. Tú ya nos presentaste en un capítulo anterior todo el marco de las agroecologías, ¿no? Los agroecosistemas tradicionales, los conceptos, las dimensiones, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo lees tú las milpas que observaste y las milpas que te contaron con base en ese marco de las agroecologías, tanto teórico como técnico? ¿No? ¿Por qué es relevante ese capítulo de agroecologías para todo lo que tú estás viendo? Creo también, aunque sí lo presentas, o sea, vas como mencionando las diferencias de las milpas, me parece que podría estar un poco más claro las diferencias entre la milpa de antes y las milpas actuales. Como que siento que quedan así como medias desdibujadas. Pareciera a veces o más bien, había momentos en el texto que no entendía si estabas hablando de una o de otra, hasta ya un poco más adelante como que ya unía cabos. Entonces creo que esa es una cuestión nada más de redacción y de aclarar, la milpa de antes es tal, y bueno, así lo describen también los autores que citas, y la milpa de ahora es tal, y estas son sus diferencias. O sea, como que es unas cuestiones de organización del texto nada más. Y ahí mismo también creo que sería conveniente incluir más autores para la discusión. Tal vez tú te basas en estos autores que citas varias veces, Terán y Rasmussen, como para hacer el contraste, ¿no? Decir, bueno, Terán y Rasmussen ya habían estudiado este tipo de milpa, esto es lo que ellos presentan y aquí yo estoy viendo un contraste. Pero creo que hay muchos más trabajos de la milpa de la península de Yucatán que te pueden dar otras visiones o confirmar lo que están diciendo Terán y Rasmussen o confirmar lo que tú estás diciendo o darle más matices. Creo que eso enriquecería el capítulo. Y
Bueno, esos son los comentarios de fondo. En cuanto a los comentarios de forma, que también algunos ya los mencionaron, te quiero decir lo siguiente. Esos fueron los que te mandé. Por ahí uniformizar el uso de mayúsculas, porque a veces hay como mayúsculas que salen ahí ¿no? en nombres que no son propios. En la primera sección, bueno, en la 5.1, el Mayavi y el contexto económico de la península de Yucatán, cuando tú me presentas ese título, yo pensé que ibas a hablar de toda la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, pero después ya veo que no, que es nada más el estado de Yucatán. Entonces tal vez ahí ajustar eso. En muchos gráficos, tablas, imágenes, creo que solo tienes falta el título como tal. O sea, incluyes la fuente, pero faltaría un título, un nombre, un número, y tal vez si es relevante una pequeña descripción. De esa manera, cuando tú lo citas en el texto, se puede encontrar y relacionar fácilmente con la imagen. No sé si fue mi programa al abrir, pero se me mueven los números de las notas de pie. O sea, la 6 en realidad corresponde a la 7, así por si le quieres dar un vistazo. Me llamó la atención que en una tabla donde dice Fuente Data México, Indicadores Económicos, Industria, que no agregues o que no se incluyan la producción primaria. Me parece que es importante agregar ahí también o en otro momento la producción primaria del Estado, porque así podemos contrastar, pero además confirmar qué está pasando con esa producción agrícola o agroecológica del lugar en comparación con el resto del Estado o de los municipios. Vamos a ver si hay algo más. Creo que es todo. En la parte de tanto de la cronología del sistema Milpa, más bien en las descripciones, creo que es otra cosa que a lo mejor podrías enriquecer más con base en tus resultados de campo. La parte de los conocimientos, o sea, más datos sobre conocimientos. ¿Qué te dijo la gente que hace ahí? No solo el proceso, sino a lo mejor algunos datos que nos sirvan para reafirmar todos estos saberes agroecológicos. Tal vez los tienes por ahí. Y sería todo, Marian. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Tu otro lector es Ramón Mariaca, pero no está presente y tampoco ha enviado. Entonces, en cuanto los tengamos, te los haremos llegar. Y al igual que tus compañeros, pues me gustaría saber en cuánto tiempo crees que terminen. Ok, bueno, pues tenía contemplado terminar este capítulo ya durante este mes y los detalles que tienen que ver con los otros capítulos en el mes de enero. Entonces, siendo optimistas, yo espero a finales de enero. Muy bien, muchas gracias. La siguiente presentación está programada para las 3:50 en 12 minutos.